Refiero a eso, hablo de una recomposición del neoliberalismo en el mundo y, por qué no decir, en Latinoamérica, cuyo país, a modo de ensayo, termina siendo el Ecuador. Esa recomposición de una clase política recalcitrante que no necesariamente ejerce el poder, me refiero a ser gobierno en el Ecuador, sino que hila fino los hilos, cual titiritero, a modo de no ser visible, pero que tienen casi todas, por no decir todas, las funciones estatales que dejaron de ser tres, rompiendo esa famosa tricotomía del poder, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahora tenemos desde el 2008 a la función de transparencia y a la función electoral. En ese contexto es importante decir, y a mí me caracteriza siempre, a mi audiencia, a la ciudadanía, que de alguna u otra manera sigue mis pasos, poner nombres y apellidos, y eso es lo que tanto le incomoda a una clase política que termina en un momento hoy de reacomodar, de destruir lo público, de decir que lo público no sirve para privatizarlo todo. Y eso es lo sustancial quizá en esta noche que hay que identificar. Y claro, el señor Mauricio Torres Maldonado, actual Contralor General de la Nación, es parte de esa mesa pequeña donde existe, repito, esa reconfiguración del neoliberalismo en el mundo, no solo en el Ecuador. Lo principal que hay que decir aquí es ese pacto que hubo inicialmente con la clase política que gobierna el Ecuador. Gobierna el Ecuador en estos últimos años, me refiero quizás, haciendo un poco retrospectiva, a Lenín Moreno Garcés, al señor Lasso, Guillermo Lasso Mendoza, y finalmente al actual presidente, que de chiripa llegó a ser esa dignidad, porque nadie se esperaba, pero que de alguna u otra manera hoy es quien detenta el poder. Y si Carlos Riofrío, el ex contralor antes de Torres, perdonó las cuentas offshore a Guillermo Lasso, créame que el actual no va a titubear en hacer lo mismo. Hay una recomposición de ese neoliberalismo que ha causado las más grandes crisis en el mundo, y que es evidente que el progresismo, que no le quiero acuñar al correísmo ni a nadie, pero se dice en el algor popular que el cambio o la forma distinta de ejercer el poder hubo esa década en la que fue presidente, el expresidente, valga la redundancia, Rafael Correa Delgado, y que todo lo que posterior a aquello, a lo que se conoció inclusive como el Trujillato, fue, hablando a la gente, a la ciudadanía, más grave, más caótico el remedio que la enfermedad. Y eso hay que decirlo con total seguridad y con la convicción de que es una realidad, que no ocurre un cambio estructural, como tengo que decirle también a las personas que nos ven hoy, conversando con el señor Torres Maldonado, en una reunión en la casa de un pariente que paradójicamente es asesor de un asambleísta del correísmo y que en el tiempo ha ido traicionando inclusive al correísmo con tal de ofertar espacios y canonjías para adiestrar a determinados actores dentro de la Contraloría. Y lo de fondo es que ese Contralor ha tendido puente con la clase política tradicional. ¿Para qué? Para evitar justamente juicios políticos o un juicio político, porque es muy evidente de que este señor ha incumplido y viene incumpliendo, como dice la norma, como dice la Constitución, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el incumplimiento de funciones al cargo que lo ostenta. Desde el hecho mismo de haber repartido la Contraloría a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta entregar espacios a nivel provincial y nacional a legisladores o a parientes de legisladores que oportunamente nosotros desenmascararemos quienes están detrás de aquello. ¿Qué nos legitima, Richard? La lucha que tuvimos en determinado momento con el ya convicto Pablo Celi de la Torre, que usted mismo me entrevistó hace unos 2 o 3 años, y que todo el mundo le veía a este señor como un impoluto que tenía tanto poder, que en octubre 19 se dio el lujo de manejar inclusive un computador para una negociación política de una crisis que vivía el Ecuador, y que se dio también el lujo de incendiar la Contraloría General del Estado, y que este señor Contralor actual, Torres Maldonado, sobre ese tema no se pronuncia en lo absoluto. Una crisis que precipitó, aunque no suene tan convincente en determinado momento, el COVID-19 vació a la sociedad
en esos protervos intereses y ambiciones de lo económico muy por encima de lo que puede ser lo correcto. Partidos políticos de izquierda, gente vinculada al progresismo que se sienta en la casa de un asesor con nombre y apellido Juan Carlos Torres, primo del Contralor actual, presentando a la oposición porque supuestamente ya no quieren ser perseguidos o que el Contralor ya no les va a perseguir. Ahí viene una cosa muy importante, sustancial, desde luego. Cuando el Contralor, y usted puede revisar, le invito a que lo haga, Richard, decía, yo voy a ser un Contralor de puertas abiertas, yo voy a hablar con todos los sectores políticos. ¿Qué diablos tiene que hablar el Contralor con la clase política si su rol simplemente es cumplir lo que dice el artículo 211 y 212 de la Constitución y punto? Pero este señor se le durmió el diablo y en esas declaraciones queda en evidencia de que su interés era, obviamente, negociar, que no le sigan un juicio político, negociar y repartir, como lo hizo Carlos Polit, como lo ha hecho el señor Pablo Celi, como lo hizo Carlos Riofrío, ahora hace este señor y nada cambia. Cuando yo hablaba de que hubo una mesa de negociación, un encuentro de conversación con este señor, en mi calidad de vocero del Frente de Perjudicados de la Contraloría, lo primero que le dijimos es que tiene que sacar a esos malos funcionarios y auditores que todavía siguen a su lado, que fueron cómplices de Poli, de Celi, de Zárate y de Riofrío, y siguen de auditores internos o siguen, repito, cerca a él. ¿Qué quiere decir esa premisa? Que ya no es hipótesis, ya es una conclusión más bien, que todo sigue siendo lo mismo. Y la gente, los perjudicados, no solo por la persecución de este señor que pensamos diferente, paréntesis, 4 exámenes especiales a quien habla en menos de 3 o 4 meses que está en funciones este ciudadano, y que por ahí su primo sale a decir de qué persecución hablan. A mí me da chiste algo, mi querido Richard. Avalan mis tesis, mis dichos, con propagandas. Usted recordará la propaganda que hizo el 1 de mayo de que la Contraloría no es un ente persecutor. El señor Augusto Verduga, con quien tenía una excelente relación académica y política, perseguido. La señorita Nicole Bonifaz, la misma historia. Alejandro Rodas Coloma, la misma historia. Yo quisiera que sea tan agencioso con ese sinnúmero de burócratas de cuello blanco que han delinquido y han asaltado al Ecuador, a ver si se plantea al menos hacer un examen especial a sus declaraciones patrimoniales. En contexto, el Contralor actual no es sino más del mismo fichaje que ha venido a lo largo de estos años tratando de sorprender al país con una que otra auditoría, pero que en el fondo sigue haciendo lo mismo que hicieron sus antecesores. No ha cambiado ninguna posición y mucho menos una actuación relevante que de verdad pueda poner en evidencia de que su rol como Contralor es algo distinto a lo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver como grandes espectadores. El canal de la información.